Hablemos un poco de las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales las trabajamos un poco cuando vimos la manera en la que se generalizan las potencias o los exponentes de 2 a la n a algo que tiene que ver con x, con un número real, ¿no? En una potencia. Y claro, tenemos dos casos. X es un número real, entonces estamos trabajando con una función f en la mayoría de los casos, bueno, no, en todos estos casos, donde salgo de los reales y caigo en los reales positivos, ¿sí? Siempre me va a pasar que el dominio de estas funciones van a ser todos los reales, es decir, yo acá puedo poner cualquier valor, pero que el recorrido de la función siempre van a ser los reales positivos o desde el cero hasta el infinito sin tocar el cero, ¿sí? Y en general siempre voy a tener una asíntota en i igual a cero. Em, claro. Pero claro, ¿dónde tenemos una diferencia? Nos puede llegar a pasar que la base sea un número mayor que uno o sea un número menor que uno, ¿sí? Em, si es, bueno, entonces, ¿qué pasa si trabajamos con, bueno, en estos ejemplos, ¿no? En este caso tenemos una base A, o sea, A a la X, y si separemos en dos casos, si A es mayor que cero, entonces tenemos algo del estilo 2 a la X. Bueno, eh, y acá vamos a tener que trabajar con una función como común y corriente. La puedo multiplicar por una constante también, ¿no? O sea, eso no genera modificaciones. Pero vamos a trabajar así nomás con array, con 2 a la x. Y esto vamos a trabajar con una función común. Ojalá vamos a identificar los puntos de intersección, etcétera, todas estas cosas. Entonces, por ejemplo, un dato que es importante ver es que si x es igual a 1, por ejemplo, esto me da 2, entonces f de x es igual a 2, que siempre me va a pasar, o sea, siempre va a dar a esto, ¿no? Para cualquier valor de a que yo haya tenido. Pero algo que va a pasar para todas es que si yo pongo x igual a 0, voy a tener siempre el valor de 1. Entonces, para todas las exponenciales voy a tener siempre el punto 0,1. ¿Sí? Todas van a pasar por punto 0,1. Entonces, eso es práctico porque siempre cuando lo dibuje voy a tener este punto marcado y voy a saber que el eje Y es la asíntota horizontal. Bueno, y a partir de ahí podemos ir buscando distintos puntos. Vamos a hacer una tabla, como hacemos siempre, donde, bueno, voy mirando, qué sé yo. Em, También puedo ver dónde es que tengo, bueno, está la intersección con el eje X, dónde es que tengo la intersección con el eje Y, que en este caso no voy a tener, porque para tenerlo necesito que 2 a la alguien sea exactamente cero, y esto no sucede, eso es el motivo por el que tengo la asíntota. Si yo quisiera bajar o resolver esta ecuación de alguna manera, lo que yo debería hacer es aplicar el logaritmo correspondiente para bajar el exponente. En este caso, el logaritmo tendría que ser base 2, lo que yo debería aplicar a ambos lados de esta ecuación, ¿sí? Esto está buenísimo de este lado, funciona, puedo bajar el x logaritmo en base 2 de 2, esto me da 1, entonces esto me da x. El problema es que el logaritmo de 0 no existe, no está definido. Siempre lo que pongo acá como argumento, x tiene que ser siempre, o sea, si yo tomo el logaritmo en base de cualquier cosa de x, voy a poner otra letra, x siempre tiene que ser mayor que 0. No existe el logaritmo de 0. De hecho, si lo prueban en la calculadora, base lo que quieran, sea logaritmo natural o sea cualquier otro, no va a existir, no existe, no está definido, ¿sí? Entonces esto significa que esto no existe. Entonces no hay solución porque no hay nadie a quien yo pueda poner, o sea, que me dé x, ¿sí? No hay un valor de x que yo pueda poner acá para que esto me dé 0. Porque si hubiera podido, yo debería haber podido aplicar el logaritmo en ambos casos y debería poder haber encontrado quién es que hace que el logaritmo en base 2 de 0 me da x. Y eso no está definido. Entonces no existe intersección con el eje y. Entonces de acá es que tengo una asíntota em, con en i igual a 0, ¿sí? Porque más allá de ahí no puedo poner nada. Lo mismo me va a pasar si pongo, si quiero ver qué pasa con los i negativos. Eh, si pongo algo negativo, -3,
2 a la x me pasa lo mismo, logaritmo, base lo que fuera, solo está definido para x mayor que cero. Entonces, la función f de x, o de acá puedo poner que ya el recorrido de la función son los reales positivos, es decir, desde el cero sin tocarlo hasta el más infinito, pero que no va a tocar ninguno negativo, no existe. Bien, ¿y qué más? Y después podemos hacer la famosa tabla con valores para más o menos tener una idea, pero un pantallazo general de esto es que ya sabemos que pasa por este punto, ya sabemos que nunca se va a acercar al eje X, em, X igual a 0, ¿no? Em, X igual a 0. No, Y igual a 0. Uy. Bueno. em, Y acá nosotros podemos ir probando distintos valores. Entonces, por ejemplo, fíjense que si yo pongo valores de x mayores que 1 o mayores que 0 incluso, em, lo que me va a pasar es que voy a tener, por ejemplo, no sé, agarremos x igual a 3. Entonces, f de x va a ser 2 a la 3, va a ser un número grande. Pero ¿qué pasa? Entonces tengo otro punto acá, que es el punto 3,8. Entonces, cuando x es igual a 3, esto va a ser igual a 8. Y fíjense que hay un crecimiento bastante rápido. Pero ¿qué pasa si yo agarro un número negativo? -1. Entonces, acá estoy trabajando con una potencia negativa, 2 a la -1. Esto se me convierte en una fracción, ¿sí? Y si yo hubiera agarrado x a la -5, me pasa lo mismo. F de x es 2 a la -5, que es 1 partido 2 a la 5, ¿sí? Entonces son números que son cada vez más chicos. Entonces, en -1, esto es un medio. Y el -5, como más acá, es 1 partido 16. ¿Sí? Entonces hace este comportamiento. Por eso es que todo el recorrido agarra desde los positivos, desde el 0, sin tocarlo al 0 para arriba. Porque siempre me voy a acercar, si yo agarro un número negativo muy grande, voy a tener 1 partido 2 a la ese número. Esto va a ser un número muy chico, pero no va a ser 0 específicamente. Entonces me voy a pegar mucho, así por eso se llama asíntota, me voy a pegar mucho al eje X de los negativos, pero nunca lo voy a pasar. Bien, ese es el comportamiento que tiene esta función. Esto pasa en general em, para cualquiera de los logaritmos, digamos, o de las funciones exponenciales. Em, bueno, y otra cosa que podemos... bueno, estas son todas verdades que les pasa a los, eh, los exponenciales que pasan por el punto 0,1, ¿sí? Porque cualquier cosa a la 0 siempre me va a dar 1. Este primer punto siempre es verdad. Y después, por lo demás, uno puede hacer corrimientos como hace siempre. Por ejemplo, f de x igual a 2 a la x más 1. Y voy a hacer lo mismo que tengo que hacer siempre, que es que me paro en el... Si es x menos 1, me paro en el más 1, le cambio el signo, y a partir de ahí empiezo el comportamiento, lo copio y lo pego. Tengo un defecto justo ahí, copiar, pegar, pero el comportamiento se copia y se pega, pero corrido, digamos. Pegar, bueno, esto va a ser una cosa sin toque. Y se va a pegar con un poco más de, va a tardar un poco más, pero se va a pegar igual al eje. Tengo un defecto justo acá en la tablet, se nota porque se me corre el lápiz. Pero bueno, si tengo un corrimiento cerca del X, un corrimiento corrimiento vertical, una traslación de ese estilo, voy a mover donde empiezo. ¿Por qué pasa esto? Porque si yo hubiera agarrado x igual a 1, que es lo que cancela esto, es que recupero el punto 2 a la 1 menos 1, que es 2 a la 0, que es 1. ¿Sí? El punto donde el eje Y es 1 está corrido, o sea, arranca en otro lado en la función, ¿sí? Ese es mi punto de referencia, ahí lo arranco. Y de la misma manera, si yo hubiera sumado o le hubiera restado a alguien más 3, hubiera hecho esta misma función, pero la hubiera arrancado en 3. Entonces hubiera agarrado, copiar, pegar y la levanto en 3.
la levanto en 3, entonces esto hubiera pasado en el punto más 4, ¿sí? Porque esto no va 2 a la 0, que es 1. Si yo lo hubiera arrancado en 3, entonces cuando x es 1, me hubiera dado 2 a la 1 menos 1, que es 2 más 3, ¿no? Entonces esto es 2 a la 0 más 3, que es 1 más 3, que es 4. ¿Sí? Entonces hago la misma, acá cuando yo lo había empezado a dibujar, lo había empezado a dibujar en el 1, eh, en el i igual a 1, ¿no? Esta es la recta i igual a 1, entonces ahí arranqué, y acá lo mismo, no tengo que mover un espacio para arriba, y a partir de ahí como que empieza mi dibujo, ¿no? Es como que trato al 3 como si fuera el 0, entonces me muevo en 1 y a partir de ahí dibujo ambos, en ambas direcciones. Pero en realidad esta es mi manera de dibujarlo y ustedes pueden elegir la que quieran. Y en realidad fíjense que esto también se ve con una tabla de valores. O sea, si hubiéramos hecho la tabla así bien concreta, también valía. Lo que sí va a pasar es que dependiendo del corrimiento que yo haga, va a cambiar quizás, no el dominio, porque el dominio sigue siendo todos los reales, pero sí la imagen, porque esta es una función que lo arranca en 3 en vez de arrancar en 0. ¿Sí? No pasa ni por el 2, ni por el 1, ni por el 0. Así que bueno, pero esto en realidad está bueno que ustedes tengan presente este tipo de características de esta función y después las que las traten como una función cualquiera, con el cuidado de que el logaritmo tiene que tener un argumento estrictamente positivo. Em, y bueno, entonces eso implica que todos los valores de i van a ser positivos, que siempre van a pasar por el punto 0,1, salvo que tengan algún corrimiento. O sea, si tienen algo de este estilo bien clásico, siempre van a pasar por el punto 0,1, pero también ese es un buen punto para buscar. ¿Cuándo es que mato el exponente? ¿Cuánto es que me queda elevado a la 0? Entonces yo ahí puedo identificar fácilmente un punto. Yo sé que acá lo voy a matar si pongo x igual a 0. Pero si tengo un corrimiento, más 9, bueno, si pongo menos 9, ahí arriba me va a quedar 0 y recupero el punto 1. ¿Sí? Entonces, como ese ojo se consigue practicando un montón. Así que practiquen con esto y cualquier cosa me preguntan. Nos vemos en la próxima.